Los criterios sobre temas de trascendencia se debaten en la mesa. Punto de opinión. Punto de opinión. Comenzamos. Qué bueno que sigue con nosotros y hacemos una petición a la producción si podemos cambiar de tema porque estaba poniendo interesante el 14 de febrero hablando de muchos casos interesantes. Bueno, me da mucho gusto tener y saludar, por supuesto, a amigos y desde luego también a comentaristas aquí de casa como Paco Conde. Paco, ¿cómo estás? Feliz año. Bien, Eric, arrancando el año, feliz y contento, como se dice, y con nuevas expectativas y deseándole al auditorio lo mejor, pero sobre todo salud y que sean felices en sus corazones. Muy bien, un comentarista de casa también, pues desde luego a un amigo, lo puedo decir así, a César Reyes, presidente de Coparmex Tlaxcala, pero hoy viene en calidad de esto, ¿no? De representar a la clase patronal que pues creo que la está padeciendo, pero ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Luis Moisés Caguanzi Telles, coordinador de finanzas de la AMET, de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala. Bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días, agradecido de estar aquí en el programa. Joseph Rodríguez viene en camino, él es vicepresidente de la Canaco Tlaxcala para que platiquemos de esto, porque pues 2026, desde la administración federal pasada se enarboló el incremento del salario mínimo. Desde aquellos momentos la economía básica dice que algo tiene que suceder. Algunos desgarravestiduras dicen no, que era lo deseable, pero hoy vemos incluso la carestía de los productos. Entonces era una lógica de economía pura, básica, donde se tendría que generar alguna problemática, pero pues yo creo que cuando el ciudadano ve en su bolsillo un peso más, pues le da gusto. Pero también habría que revisar cuánto de eso se va en impuestos, por ejemplo, hablando de nóminas y derivado de otros aspectos interesantes. Sin embargo, yo creo que en la pasada administración se estigmatizó al empresario, es al que da el empleo, es al que está tronándose todos los días los dedos por todas las inercias económicas, las parafernalias que hace para que subsista un negocio, y en medio de eso pues también tiene que ver la seguridad o inseguridad. Es un clima bastante nebuloso el que tenemos hoy día en la mesa, y por eso pues les damos la bienvenida, el micrófono abierto para que planteemos cómo se visualiza un 2026. Ojo, viene 2027 que también se supone reducción de horas de trabajo, pero la empresa tiene que seguir, la producción tiene que seguir. En fin, Joseph, bienvenido, ya estábamos dando cuenta que venías en camino. ¿Cómo estás? Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y una disculpa por la tardanza a ti y a tu auditorio. No, hombre, al contrario, qué bueno que estás aquí y que estás bien. Bueno, pues abro los micrófonos. ¿Quién dice yo para comenzar a hablar de este tema? Por favor. A ver, yo creo que viene el antecedente desde el 2025, que fue un año que el crecimiento fue marginal, que fue del punto 3. Sí. La parte ¿te acercas un poquito al micrófono? El crecimiento económico, sí. El déficit fiscal, que es, pues ya es muy alto, está el gobierno gastando más de lo que iba a gastar, que es arriba del 4%. La deuda que ha venido creciendo, y más allá de la deuda, pues es finalmente el gobierno con la deuda que tiene, pues la parte de los intereses y los apoyos sociales se queda sin dinero para poder invertir en desarrollo. Y esto del crecimiento económico, lo que ha venido también es complicando, es el crecimiento en la parte del empleo, que ya no hay empleo, y que han cerrado muchas unidades de negocio. El año pasado cerraron varios negocios, más de 24,000 empresas cerraron. Y eso tiene que ver con lo que decías, no hay crecimiento económico, pero también la parte del mismo salario que ha venido creciendo, pues afectó mucho a las microempresas y son las que vienen afectando ese crecimiento en el salario, que es cierto que es importante crecer en la parte del salario, pero si no se hace de una forma adecuada, pues afecta a las micro y pequeñas empresas. ¿Se está haciendo política solamente? ¿Este crecimiento, este bienestar, solamente es parte de un dicho político para tener satisfecho a los huestes electorales? Con respecto a las horas que se plantean reducir, creo que es una dinámica internacional. En América Latina, que Colombia y Chile la han adoptado y ha funcionado, pero también ha tenido su costo negativo. Entender que en México existe una propuesta donde ahora
Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo, el propio Morena se la quieren acreditar, siendo que ya es una propuesta real del gobierno federal planteada por la Presidencia de la República de reducir esa jornada laboral. En su propuesta dice que se tiene que hacer de forma paulatina, no va a ser las 40 horas de un solo golpe, sino llegar a 2030 ya con las 40 horas establecidas. Aquí el asunto, coincido con la pregunta, es un asunto que se va a manejar políticamente en 2027 y obviamente sí, por supuesto que sí lo va a hacer. Aquí el asunto es los efectos que pueda causar negativamente hacerlo de esta manera. Estaba leyendo una publicación del Economista que dice, si se aplica de esta forma, obviamente va a obligar a los patrones a contratar más personal para cubrir ese tipo de horas. El costo para una empresa, ¿cuánto va a ser? Siendo que coincido con el representante de la Coparmex de que finalmente están cerrando negocios porque no pueden ya sostener la dinámica en el aumento de impuestos, en el aumento de servicios, en el aumento de este tipo de acciones de carácter legal. Y entonces, con esto remato, ¿hacia dónde va esto? ¿Es una medida electorera? Sí, por supuesto que lo va a hacer, pero yo espero como ciudadano, como periodista, de que sea un planteamiento razonable, a modo de que sea benévolo para el propio trabajador, porque de lo contrario vamos a ver más informalidad. Está comprobado de que algún trabajador cumple con su horario laboral y también se dedica al comercio informal. Y también el estudio ese del Economista dice que también los negocios se están viendo en la obligación de tener un comercio formal y sacarlo a la calle. Y Apizaco es un caso. Un caso bien interesante de que yo tengo mi negocio acá y también lo saco en la calle y está aumentando la informalidad, Eric. Incluso hasta como puntos de venta. ¿Qué dice la Canaco ante esto? Porque obviamente viene un incremento en el salario que se aplaude, repito, desde quien lo recibe, y quizá cuando llega a cerrar esa empresa, el malo va a seguir siendo el empresario. Porque así, derivado de unos años para acá, se ha visto al empresario como el malo, el que no quiere que se incrementen los salarios, el que no quiere reducir las horas de trabajo. Incluso en la ley Silla, pues es que son unos insensibles, ¿no? ¿Cómo lo están percibiendo desde la Cámara Nacional de Comercio en esto que también lo plantea muy bien Paco? Es no solo el incremento al salario, sino los impuestos, sino los permisos, sino la inseguridad, el comercio informal. ¿Cómo se está planteando? Mira, es complicadísimo porque muchas veces los que no tienen comercio pues no saben realmente cómo se vive, ¿no? Primero, pues saber que el incremento al salario mínimo obviamente nos ejerce una presión tremenda a todas las microempresas particularmente. Al día de hoy, pues un salario mínimo en el centro, porque es diferente en el norte, sí, claro, cuesta alrededor de unos 13,500 pesos mensuales. Así es. Ya con toda la carga, ¿no? Sí, pero porque ahí dice, no, pero es menos, nos están dando menos. Hay que aclararlo. Hay que aclarar que pues ahí viene el IMSS, viene el Infonavit, viene el impuesto sobre la nómina y bueno, otras cargas que propiamente algunas empresas pueden tener con prestaciones adicionales que le den a sus empleados. De ahí nos falta todavía pensar que si yo tengo el negocio, soy dueño del local, pago predial. Y si no, pago una renta, por ejemplo, en el caso de Apizaco, entre 5 o 12 mil pesos, un negocio pequeño. No estamos hablando de la gran empresa. Luz, agua, teléfono, gas, comisiones por cobros con tarjetas, protección civil, licencia de funcionamiento, un contador, porque pues todo eso lo tenemos que tener. Y para que tengamos una idea, una microempresa factura aproximadamente en México en promedio alrededor de 500 mil pesos al año. Eso es lo que factura, no es lo que gana. Entonces, si vamos hacia ese dato, pues simplemente el puro salario de un salario mínimo de una persona se está comiendo pues más del 30% de ese ingreso al año. Pensando que sea solo una persona. Solamente una persona. De los 500 mil pesos. Ahora con las vacaciones y adicional a la reducción de horas tienes que habilitar porque alguien tiene que seguir atendiendo el negocio. Claro, y ahí estamos hablando de 13,500 aproximadamente de un asalariado mínimo del primer año, con 12 días de vacaciones. ¿Qué pasa cuando ya tenemos a alguien que tiene derecho a 20 días?
más la prima vacacional. O sea, es una carga muy grande la que tenemos y sin embargo yo creo que también lo que no se ha medido es el número de microempresas que existen. ¿Por qué? Porque la mayoría de las unidades económicas que son en el país registradas en el último censo, que son un poco más de 5.4 millones, más del 99% son microempresas. Y son a las que se le está cargando el estigma de son malos los empresarios, son los que están explotando, son los que están maltratando al trabajador, pero a los que les está yendo bien y súper bien es a la Asociación de Hoteles y Moteles, ¿no? Porque el turismo va creciendo, por lo menos así la perspectiva en números la tenemos reflejada, mi querido, o no, Luis Moisés Caguán, sí. Gracias. Pues ustedes, derivado de este panorama tan negativo, a ver, platícanos. Bueno, es que el turismo, dicen, va creciendo, ¿no? Claro. Mire, en efecto, a todas las empresas nos está afectando esta situación que se está presentando. El gobierno lo está haciendo con los incrementos de salarios muy a su forma ligera, porque no está tomando en consideración que esto incrementa obviamente los gastos, los costos, y con ello el Producto Interno Bruto se reduce, y todo ello conlleva a que la inflación se incremente. Entonces, no lo está haciendo con una debida observancia. Respecto de lo que es el turismo en Tlaxcala, se puede percibir que en diciembre sí tuvimos un incremento, pero como hace un rato lo comenzábamos a platicar, enero todavía tenemos algo de turismo del que quedó rezagado en diciembre, que no salieron por aquellos de temas, los días, etcétera. Pero ya febrero es un mes que se reduce drásticamente. Entonces, sí nos afecta de sobremanera y debemos tomar en consideración eso de que el salario mínimo se está incrementando, nos afecta. Que las vacaciones se están incrementando, nos afecta. Tenemos que ir, ahora sí que remando contracorriente para ver y crear nuevas expectativas, nuevos planes, y todo eso conlleva gastos. Así es. Y esos gastos son lo que nos afecta totalmente. Ahora bien, si tú como empresario subes esos costos que tú tienes, entonces ya el turismo se va a ver reducido, ya no va a venir. Y si a eso del turismo le sumamos la inseguridad que estamos viviendo en México, esa inseguridad en carreteras, por ejemplo, entonces se reduce el turismo drásticamente. Y cabe señalar que Tlaxcala no es un punto turístico, no es atractivo turístico porque no tenemos playas. Entonces, somos un estado pequeño en donde casi solo somos de paso. Ha habido incentivos para que el turismo venga, pero por ejemplo te puedo citar que teníamos los torneos de voleibol o de tiro con arco y esos fueron buenos. No entiendo una situación que es por qué el gobierno no da a conocer este tipo de eventos masivamente. Entonces nos quedamos nuevamente reducidos. Hay otras poblaciones, municipios en México que promueven mucho lo poco que tienen, pero esa promoción atrae al turismo. En Tlaxcala se está dejando de hacer. Eso es grave para nosotros. La Coparmex ha sido puntual en estar insistiendo en esta de las problemáticas. Yo lo he referido aquí. Yo lo que percibo es una disminución del empleo en el momento de la carga, que ya el empresario se comience a visualizar esto. Va incluso a preferir meter la mano, estarse autoempleando para solventar esto en algunos de los casos. ¿Ustedes cómo lo ven? Yo creo que el gobierno está leyendo las diferentes variables, porque ya comentaban hace un rato el asunto de los cierres de las empresas, y a nivel nacional la informalidad ya es 55.5, creció casi un punto el año pasado, y es reflejo de ese crecimiento, esa carga que tiene el empresario, que no puedes con ella y te está haciendo la informalidad, y eso fue el crecimiento 1% a nivel nacional. Pero aquí en Tlaxcala veníamos de 69.5 y estamos en 72.5. Eso también obedece a que también han cerrado más de 100 empresas aquí en el estado. Entonces esa carga impositiva
pues por más que quiera el empresario sostenerla, pues no es posible sostenerla, porque al final sí tienes que meter, son las micro, que bien decía yo, pues las microempresas son la mayor parte, pues todo el trabajo es muy manual, muy artesanal. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que la carga de la mano de obra te impacta muy fuerte y no puedes, se vuelve insostenible porque no puedes solventar todo lo que finalmente los gastos que se necesitan. Desafortunadamente no hay una gestión pública que apoye a eso, porque si solamente es un tanto electorero el tema del crecimiento al salario y que lo ven como una parte fundamental, pero no están leyendo que están cerrando varias empresas, que estás perdiendo economía a nivel del ¿Lo están país. leyendo? No lo está leyendo el gobierno federal, porque también eso es muy importante, así como nos dicen está creciendo el turismo, nos dicen pues se han registrado más empresas en el seguro, no se ha perdido, va en ascenso. ¿Cómo podemos interpretar esto, Paco? Yo creo que en el mensaje que da el propio gobierno, la presidenta, es que tienen que seguir votando por Morena. Bueno, a partir de ahí, sí, y a partir de ahí tendrá beneficio la población. Sí, y está claro que también la recaudación ¿ha aumentado? Sí, se ha aumentado. Pero, ¿con base en qué elementos? Desde luego hay grandes empresarios que no están pagando lo que tienen que pagar. Y toda esa carga impositiva va a la mediana y pequeña empresa, lo que tú comentabas. Ahora, vuelvo a este estudio del economista que decía que ante un escenario de estas características, la nómina ya representa un gran desafío para las empresas y es cada 15 días, o dependiendo cómo le paguen a su trabajador. Y hay empresarios que ya están acelerando sus procesos de automatización. Sí. Y lo estamos viendo ya en negocios de que ya van a ser simples máquinas para evitar que ya tengan una carga hacia un trabajador. También aquí el mismo estudio dice que esta reducción de la jornada exige ajustes legales, operativos y financieros. Y es algo en lo que radico en tu pregunta. Ahí es donde el gobierno no está viendo eso, no está haciendo una medición exacta del efecto negativo que eso podría ser. ¿Que es bueno para los trabajadores? Aclaro, sí es bueno, pero hacerlo de una forma ordenada, donde se le escucha al sector empresarial, que a veces no se escucha. Y de verdad ahorita yo lo veo en las cámaras nacionales, no en las locales, están alineados a un lineamiento del gobierno federal que les da miedo hablar. ¿Por qué razón? Porque entonces viene la represión. Entonces estamos en un escenario complejo, sí, podría ser electorero, lo sostengo, pero aquí se tienen que ver esos tres elementos, los legales, los operativos y los financieros. La pregunta, como dijera la canción, ¿dónde vamos a parar? Sí. Pues, primero que nada, un año 2026 con muchísimos retos, sobre todo para las MIPYMES. Pero, pues, desde nuestro punto de vista, el tema del incremento al salario, primero que nada, es un tema recaudatorio, ¿no? No es un tema propiamente de beneficio para el trabajador, porque se va pulverizando con todos los aumentos. La otra, con la pérdida de empleos también formales, donde pues también ya ellos pierden pues toda esta seguridad social particularmente. El incremento al salario mínimo, si bien es cierto que puede verse como una lucha justa, ¿verdad?, durante muchos años, pero también es cierto que por decreto no crecemos. Y ese es uno de los grandes problemas. Si nosotros en el sector turístico, en el empresarial, en el comercio pudiéramos vender más, solo por decreto, pues seríamos un país millonario, ¿no? Y todos seríamos millonarios en este país. Y la otra que también hay que considerar que con todo esto, particularmente con la jornada laboral, muchas veces volteamos a ver otros países, decimos, es que hay otros países que ajustan 40 horas ya y tienen muchos años haciéndolo. Yo me voy a referir a un caso muy particular, España. España ya tiene una jornada de 40 horas a la semana, pero también tiene un ajuste muy particular. Los domingos no abren los supermercados. Por un tema cultural, sí es cierto también, pero por también un tema económico. Eso implica que la forma de hacer negocios, vamos a decirlo de alguna manera, ellos también la han tenido que ajustar para poderse ajustar a esta realidad de las 40 horas laborales. Perdón que te interrumpa. En México se estaba previendo que
aquella persona que va a disminuir sus jornadas laborales por este ajuste, pues va a abrir o se va a autoemplear en otra cosa. Porque uno de los preceptos era para el bienestar del trabajador, para liberarlo del estrés, etcétera. Pero ya vimos cómo crecen las economías informales tratando de vender. ¿Por qué? Porque quieres llevar otro peso a la bolsa y no se estaría cumpliendo el propósito de compararnos con otros países, ¿no? Así es, o sea, la economía es diferente y finalmente, pues el tema de los hábitos de consumo que tenemos en México es muy diferente. Aunque se plantea un ajuste esporádico o paulatino para esto, eso no quiere decir que nosotros en 4 años estemos listos para tener una economía como se maneja en otros países. Y eso también implica pues toda una modificación, ¿no? En sí, muchas de las MIPYMES, por ejemplo, no abrimos los domingos, ¿no? ¿Por qué? Pues no se abren consultorios, no se abren algunas ópticas, no se abren algunos negocios, papelerías y demás, porque simplemente no se puede pagar a un empleado adicional. Entonces, con esta reducción de la jornada laboral, seguramente seguirá impactando de manera negativa y más allá de la automatización, porque también algo que nos ha dicho el gobierno es que pues, se deben de volver más productivos. La pregunta es, ¿cómo nos volvemos más productivos si finalmente no vendemos más, ¿no? O yo les pongo un ejemplo muy claro, el transporte público. Transporte público, ¿cómo se puede volver más productivo si simplemente su demanda es, por ejemplo, de las 7 a 9 de la mañana, después tal vez de la 1 a las 3 y después de las 5 a las 7? Las otras horas no pueden producir más, no pueden subir más personas, no hay quien le demande el servicio. Bueno, yo aquí preguntaría, por ejemplo, la acción de hoteles y moteles, ¿cómo se vuelve más productivo? No es jocosa la pregunta, ¿eh? No, pero sí llama la atención lo del 14 de febrero. Que ya no se produce, ya no están dando tanto servicio, ¿no? A ver. Antes de contestarte, y con toda razón que estoy escuchando, es cierto, las MIPYMES estamos aportando más del 55% a lo que es la economía. Entonces, esto es grave, y grave en el sentido de que el gobierno nos está restringiendo. Debemos tomar en consideración que nosotros tenemos muchas observancias en lo que son este sector. Tenemos que pagar impuestos de sobrenómina, impuestos de IVA e ISR, Infonavit, las cuotas obrero-patronales del IMSS, las licencias de funcionamiento, protección civil municipal, protección civil estatal, dictamen estructural, dictamen de instalación eléctrica, dictamen de instalación de gas, seguros de protección a terceros, entre otros. Son muchos gastos en los que tenemos que incurrir, y la economía formal en nada. Están al amparo del municipio, que lejos de cobrarles algo, más bien sí les cobran, pero esa cuota que les están pagando no se reporta a nadie, o dónde está, o en qué la utilizan. Todas estas quejas que estamos nosotros aquí viendo, que están siendo recaudatorias para el gobierno, ¿en dónde se están aplicando? Para que nosotros podamos ser productivos. Una empresa que tiene que ser productiva recauda y lo tiene que reinvertir para poder generar, incentivar y crear nuevos métodos para seguir atrayendo clientes, ¿no? No está sucediendo en México. Ese dinero se está yendo a otros lados, se está regalando. Dicen, y siempre lo han dicho, enséñanos a pescar y no nos regales el pescado, ¿no? Aquí se está haciendo al revés, ya lo comentaba aquí el compañero, que todo esto es electoral, ¿no? Entonces, yo creo que mientras no cambiemos esa mentalidad, México no va a cambiar. Eso sí es un tema severo y grave. Ahora, respecto de lo que comentabas acerca de qué estamos haciendo en el sector turístico, nosotros como Asociación de Hoteles y Moteles en el estado de Tlaxcala, tenemos ya una serie de reuniones entre todos los hoteleros, y nos hemos juntado y hecho alianzas con la Coparmex, con la Canaco y con otras entidades, para hacer un frente común y atraer turismo. Es una situación difícil, pero lo hemos estado logrando. Hemos tenido esas charlas, hemos tenido esas reuniones, y en conjunto estamos trabajando. Se le ha invitado en algunas ocasiones al gobierno a que nos apoye, y gracias a esos apoyos también es como hemos podido salir adelante.
estamos remando y estamos atrayendo. Este sector turístico genera para toda la economía del estado mucho, porque va a vender más el que tiene restaurantes, va a vender más el que tiene tortillas, panadería, el que vende un servicio de transporte, etcétera. Pero este trabajo no solamente es de nosotros, también debe meter la mano el gobierno y apoyarnos. Es un trabajo conjunto de todos para que podamos seguir adelante, y si no lo hacemos así, no vamos a salir adelante. Y eso es la aportación que ahorita estamos haciendo. Muy bien. César, vamos a la pausa, pero me gustaría dejar con esto porque la Coparmex a nivel federal, desde la dirigencia de Coparmex, se ha referido y se ha puntualizado en resaltar lo que se está dejando de hacer, porque yo creo que ahorita ya hicieron un diagnóstico de lo que está sucediendo, están planteando los padecimientos, pero ¿qué viene entonces? ¿Cuál sería la propuesta? Porque también siempre el lado empresarial no ha renunciado a eso, a generar una propuesta. ¿Te parece regresar? ¿Hablamos de eso? Sí, sí, Eric. Vamos a la pausa, regresamos. Que sigue con nosotros, 241-114-98-21. César, me quedé con esa pregunta. Entonces, ¿cuál es la postura? A veces los organismos dicen, pues, no solamente levantamos la mano en aras de la queja, sino también de la propuesta. México está en este momento también en una disyuntiva en la renegociación del TEMEC, en las inercias globales que se están padeciendo, en esto que estamos hablando también de cómo el país se le permitió llegar a estas huestes de inseguridad. Pero la Coparmex, ¿qué dice a nivel nacional para poder concretar algo de buenas noticias, si es que las hubiera? Mira, lo que hemos visto con preocupación es la caída del empleo y los cierres de las empresas, y hemos externado que es más para la parte de las microempresas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Trabajando en la parte de la profesionalización de las micros para que puedan solventar esa carga impositiva que hoy día platicamos hace un ratito que está, para poder sobrevivir. La única forma de que se puedan desarrollar es profesionalizando y trabajando para que puedan crecer. Y hay mecanismos que como Coparmex están desarrollando para que las micros puedan crecer. Perdón, en ese punto nada más quisiera hacer como un planteamiento, porque por ejemplo el caso del turismo es uno de los sectores que ha crecido en capacitación, ¿no? Por ejemplo, pero no se puede producir más, no se puede tener beneficio, ¿no? Sí, entonces, pero tenemos que estar en alianza con el gobierno, Okay. que hemos pedido que la gestión pública debe de cambiar, porque si no cambias toda esa carga impositiva, pues no, las micros no van a poder estar. De ahí lo que se ha planteado es que los impuestos se vean reducidos o que hay incentivos para poder desarrollar a las empresas y puedan no solamente hoy día el número de empresas que tenemos, sino que puedan ser más para que la propia formalidad pueda crecer. Pero ¿cómo la incentiva? Así es lo que estamos proponiendo como Coparmex, como que se incentive la formalidad para que haya mayor número de empresas y obviamente mayor número de empleos. Y trabajando en la profesionalización, y hoy también estamos trabajando en la negociación del TEMEC, que ojalá se pueda lograr una buena negociación, que con esto que está pasando con Trump pues, se ve complicado, pero se está trabajando para que haya una buena negociación, ya que el TEMEC es un impulso importante para el desarrollo económico del país. ¿Sí es posible esto de referenciar mecanismos de apoyo para el empresario? Porque no, electoralmente otra vez, y te toca el tema, Paco, pero pues, no puedo soslayar eso, porque el beneficiar a la empresa, darles incentivos, apoyo, es lo que debería hacer para generar más empresas y más empleos. Pero hoy la gente está viendo como aquel beneficiado del país al empresario, y por otro lado, pues también ya no alcanza la bolsa para tanto programa social, ¿no? Sí, yo creo que aquí la mayor respuesta la puede dar un empresario, pero acá el asunto es ver qué tantos incentivos reales tiene y a cuántos puede acceder, porque también hay trabas en las instituciones. Acá el punto fundamental es ver qué tipo de incentivos requiere, porque obviamente hay diferentes sectores, pero creo
que también ahí es parte de las cámaras de llegar a que todos entendamos cuáles beneficios podemos acceder. Sin embargo, creo que un incentivo también tiene que ver en la apertura de negocios, que es una traba constante de los ayuntamientos, a pesar de que ya existe una base reguladora para eficientar ese tipo de cosas. Si no, las trabas están en los municipios porque ponen trabas para las licencias, para el pago de refrendos, de todo lo que tienen que generar, y sobre todo ahora, dependiendo del giro, porque te tiene que pagar estudios de impacto ambiental, de protección civil, y esto eleva demasiado para un pequeño empresario y para un empresario sus costos. Considero que el gobierno federal tiene que ver también con los otros dos órdenes de gobierno, el estatal y el municipal, para reordenar el comercio informal. De verdad, si persiste, por lo que veo en la Ciudad de México, a partir del 22 de enero va a haber ya un barrido de calles en lo que es el centro de la Ciudad de México, y ojalá sea el ejemplo para que en el resto de los municipios del país exista esto. De lo contrario, considero de que si no hay incentivos reales para un empresario, el margen de cierre de negocios va a aumentar. Y en eso va acompañado, y lo digo muy rápido, de 2018 el salario mínimo estaba en 88 pesos, aumentó a 315 en 2026, pero el gobierno hace creer que es una gran conquista para el trabajador. No, porque la inflación tiene su efecto. La carga impositiva también está ahí. Entonces yo lanzo esta pregunta para el gobierno y también para los empresarios. ¿Cuándo nos pondremos de acuerdo para ir en un camino correcto y generar un círculo virtuoso? Porque lo tenemos ahorita en un círculo demasiado vicioso, donde es lamentablemente el cierre de negocios. Ahora algunos tienen que pagar derecho de piso, aunque las autoridades en sus 3 niveles lo nieguen. Y ese es otro factor que está impactando ya en el estado de Tlaxcala. Josep, entonces, ¿cuál sería el planteamiento de estos beneficios? Y lo dejo entrecomillado, porque no son beneficios, sino más bien impulso al comercio. Yo he también sido muy enfático en torno a las voluntades políticas, ¿no? A veces esa voluntad política permite destrabar, o por el otro lado, trabar, negar. ¿Qué es lo que estarían pidiendo ustedes ante estas circunstancias? Mira, de entrada, una de las cosas que precisamente comentaban, que nos causa mucho problema para la generación de nuestros negocios o el crecimiento, la apertura de nuestros negocios, es la tramitología de los municipios. La poca transparencia que hay en ellos. No hay digitalización en ellos, hay que irse a formar, eleva de manera indiscriminada. Dicen que sí, yo sé. Pues eso dicen, pero no es cierto. Digo, esa es la realidad que vivimos, la tramitología. Es algo donde tenemos que dar 2, 3, 4 vueltas y luego ya tiene que ir el representante legal o el dueño, ya no puede ir cualquier persona a hacer el trámite. Esa es una de las cosas. Pero a mí me gustaría retomar algo un poquito, que hemos hablado del salario mínimo, y si bien es cierto, la creencia popular es que es un logro del gobierno, es un logro del empresario, porque los empresarios son los que ponen el dinero. Y la otra, cuando muchas veces se nos reclama al sector empresarial de que no hay suficiente empleo y no hay suficiente bien pagado, hay que recordar que en economía se plantea que las condiciones para el empleo y para la generación de empleo las debe de poner el gobierno. El Estado. Y si el Estado no pone las condiciones, entonces no es posible crearlo. Porque el objetivo del Estado no es crear empleo como tal, ellos. Aunque a veces dicen, oye, es que tienen muchísimos empleados en gobierno y mejor pagados. Pero también es como una competencia desleal que muchas veces tenemos. Porque si comparamos un empleado de un municipio cualquiera contra el de una empresa, pregúntate qué prestaciones tiene el del municipio. No las tiene. Muchos municipios no tienen ni asegurados, ni ningún tipo de prestación. Es más, a veces ni siquiera el pago constante y sonante. En este estado Tlaxcala es más por prestigio, ¿no? De yo soy ahora el funcionario, entonces, ¿no? O sea, hasta ridiculizado en redes muchas veces, hasta el sentirse ya ahora parte de una gestión, ¿no? Así es. Y bueno, pues más allá de la tramitología, pues también necesitamos incentivos fiscales para poder generar empleos o mantener nuestros negocios abiertos.
Uno de los padecimientos que hemos tenido en Tlaxcala de manera muy fuerte y sostenida en los últimos años es el incremento de la licencia de funcionamiento, un costo desorbitante, donde en algún momento algunas empresas que llegaron a pagar, por ejemplo, 10,000 pesos, al día de hoy se les pide 125,000 pesos de una licencia de funcionamiento. Y como yo lo he platicado con algunos diputados, digo, ustedes nos piden 125,000 pesos de ganancia libre, no 125,000 pesos facturados. Son 125,000 pesos que debemos de disponer libres para poder pagar eso, más todo lo que tenemos que pagar, ¿no? Eso ha complicado obviamente la apertura de negocios y la formalidad en ello. Es muy claro, digo, César lo comentaba, el nivel de informalidad en el empleo que tenemos en Tlaxcala es altísimo. Y las condiciones actuales no plantean, o al menos nosotros desde la Canaco, no vemos que vaya a mejorar, al contrario. En el mejor de los casos sostendremos los empleos que al día de hoy existen. ¿Crees que se llega a sostener en 2026-2027 el estándar? Honestamente no lo creo, y yo creo que lo vamos a ver a mediados de año realmente en cuanto a la disminución de empleos, al menos en nuestro sector terciario, tal cual, y también lo vamos a ver en cuanto al número de registros patronales. En México somos, sobre todo las generaciones las que estamos en esta mesa, sí lo vivimos, esto de las crisis económicas, de todas estas devaluaciones incluso que se percibieron, de la carestía, es un término que a veces las nuevas generaciones ya ni siquiera entienden, pero sí se prevé todo este factor de asentamiento para 2026. Muy bien. Efectivamente estamos viendo y estamos escuchando y analizando todos estos problemas que se nos están generando aquí con base a las malas decisiones que está teniendo el gobierno. Hemos visto gobiernos pasar y venir y no hemos visto soluciones reales desde hace mucho. Solamente se han cambiado la estafeta, pero no hay una propuesta. Sin embargo, de estos últimos 6 años, 7 años que llevamos con Morena, perdón por haberlo dicho, pero es la realidad, estamos peor que antes. Así nos podemos quejar de los anteriores, pero en 6 años estamos viendo lo peor. Ahora, ¿qué es lo que deben hacer? Ya olvidarse del tema electoral y trabajar por México. Pero si no cambian de esa actitud, pues nunca lo vamos a lograr. Hablábamos de que no tenemos un piso parejo para todos porque se está creando la informalidad. También en el sector turístico tenemos esa informalidad con los llamados Airbnb, que a pesar de que ya impuso el gobierno que les va a cobrar el impuesto del ISR, a pesar de ello, pues ¿qué resulta? Que las primeras veces de los Airbnb que una persona alquila, paga sus impuestos, pero en las subsecuentes lo deja de hacer. ¿Por qué? Porque directamente contacta al establece el contacto directo con el consumidor y se olvida de pagar estos impuestos. Esto es obviamente ilegal. Veamos comparativamente con la carga que tenemos nosotros como hoteleros. Ellos no pagan sueldos y salarios, ellos no pagan una cuota del IMSS, tampoco están pagando el dictamen de protección civil ni licencia de funcionamiento. Y cabe recordar que ese de protección civil debemos pagar el municipal para que nos den la licencia y el estatal para estar con base a los lineamientos que nos piden. Y el estatal incluye que debamos pagar todavía lo que son los dictámenes de estructural y que si hubo un sismo tenemos que renovarlo y son muchos gastos. Entonces, definitivo no hay incentivos como ya se ha planteado aquí. ¿Qué vamos? ¿Hacia dónde vamos? Decías hace un rato. ¿A dónde vamos a parar? Oye, pero creo que no hemos tocado el tema de quienes pues deberían de estar defendiendo esto, que son los diputados, ¿no? Tanto en lo local como en lo federal. Bueno, yo creo ¿Qué hacen las comisiones o nada más salir a... no, que luego no tienen respuesta, ¿verdad? No, mira, yo creo que empezando por ahí, yo dudo que de los 500 diputados federales realmente tengan conocimiento real, efectivo. Porque bueno, ahora ya lo vemos que se basan en estudios de ChatGPT, ¿no? Ya eso está claro. ¿No? Yo dudo que también los senadores en su totalidad tengan un razonamiento a fondo, concienzudo, sesudo de lo que está pasando en este país con respecto al tema que estamos tratando. En el ámbito local, realmente yo veo
pues una carencia legislativa pobre definitivamente. ¿O ustedes han visto algún planteamiento para una reforma a la ley de turismo, mejoras al código financiero, a la ley de ingresos, que la tienen que vigilar porque a veces son excesivos los cobros que se hacen en los municipios? Si tú le sumas a esto que la COEPRIS se ha convertido en el verdadero coco de muchos pequeños y medianos empresarios, con multas demasiado elevadas, ahora con este cambio que hubo en la titularidad, dicen que el trato va a ser más político, ¿no? Sí, ahí las se verá. características se van, ¿no? Pero entonces, si ustedes vemos en el terreno legislativo, de verdad, estamos en un empobrecimiento legislativo sin propuestas reales, porque lo único que se basa en la mayoría de los diputados, en primer lugar, no hay oposición. Una oposición real que genere pesos y contrapesos no la hay en este país, mucho menos en Tlaxcala. Y si ustedes se van al partido en el poder, finalmente ustedes están viendo, corrijo, ahora con la reforma electoral, de que solamente el verde está presionando, ¿no? Para lograr un fin, la distribución de candidaturas a nivel nacional, y todo está radicando, insisto, en lo electoral. Joseph, entonces voy a para ir concluyendo, ¿qué panorama podríamos ver? Ya lo han referido algunos economistas, una desaceleración de la economía, pero específicamente aquí en Tlaxcala el comercio, ¿qué te dice? Oye, ayúdenos, hagan, levanten la mano, ¿qué va a pasar? Mira, particularmente el comercio, sobre todo hablando del tema del incremento del salario mínimo, sí prevé una reducción en su personal. Nosotros representamos particularmente a MIPYMES, entonces estamos hablando de negocios que exagerado pueden tener 20, 40 empleados, exagerado, pero ya obviamente sí hay quienes empezaron a prescindir de sus empleados, porque al final... ¿Ya está sucediendo eso? Ya está sucediendo, Okay. Porque al final si tú pagas 13,500 pesos en promedio, pues a veces no es ni lo que ganas. Hablando un poquito, y perdona que retome un poquito el tema de los diputados. Así es. ¿Cuánto es el ingreso anual de un diputado en promedio, en dieta? Bueno, hay que ver, anualmente es arriba de 1 millón de pesos aquí en el estado. Anualmente. 1 millón de pesos. Si hablaras de una empresa que tiene un margen de ganancia del 20% para él, ¿cuántos millones tendría que facturar? 5 millones nada más para poder tener el sueldo de un diputado. Los diputados no lo hacen porque viven en un mundo diferente de lo que vivimos el resto de los mexicanos. Y si hablamos de magistrados todavía se eleva la cuota, ¿no? Bueno, así es. Entonces, Están sobrepagados. esa es una de las partes por las que yo creo que nuestros diputados cuando están ahí se les olvida un poquito qué es lo que necesitamos nosotros. De entrada un salario, un sueldo como el que ellos perciben no es el común, ni siquiera en la empresa, en una mediana o en una gran empresa, no es el común. Entonces, si lo trasladamos a lo que nosotros tendríamos que facturar para tener derecho a un salario como ellos, estamos hablando de una empresa ya mediana, que estarías hablando tal vez entre 5 y 10 y tal vez 20 millones, hablando de que es una persona que es un CEO, más todo el personal para poder operar. Entonces, eso yo creo que es lo que provoca también que a veces, pues no nos escuchen, y creo que a veces también, desgraciadamente, tienen una cerrazón de lo que sucede o no sucede. Cuando tú ya ganas más de 100,000 pesos al mes, y te dicen que una licencia de funcionamiento tal vez cuesta 10,000 pesos, pues te dicen no es mucho. Pero cuando eres una microempresa que ganas 15,000 pesos o vendes nada más 15,000 pesos al mes y te piden eso de licencia de funcionamiento, te están pidiendo más de un mes de lo que tú estarías ganando. En este marco, César, entonces el panorama es desalentador, es totalmente negativo, pero finalmente cuando también escuchamos muchas de las noticias malas en la economía, parece que más a veces hacemos hablar de quienes lo estamos viendo que el propio elector, porque muchos de esos también van a pedir el voto el día de mañana. ¿Ustedes qué postura van a tener desde Coparmex cuando vean eso? Mira, yo creo que el 2026 ahora es un año que viene complicado y que desafortunadamente el gobierno, ya hablo del gobierno, los diferentes poderes de gobierno no están leyendo lo que decíamos, la informalidad, el cierre de las empresas que están pasando, la economía que no está creciendo, pues es un año que se ve complicado. Entonces la invitación, y hemos estado diciendo, pues el gobierno debe de cambiar la forma de gestionar, porque si no el país no se va a ver favorecido. Y Tlaxcala, ya hablando ya de Tlaxcala especialmente, pues somos un estado
que somos el último lugar en empresas afiliadas al IMSS. Somos el último lugar a nivel nacional y el penúltimo en generación de empleo. Estamos 125,000 cuando los demás tienen más. Entonces creo que Tlaxcala tiene una gran oportunidad, pero los legisladores o el Poder Ejecutivo debe estar viendo esas variables para poder gestionar de una forma diferente, incentivar otra vez. Tienen que incentivar para que puedan hacer diferentes empresas, pero con esa carga impositiva, ya hablamos de todos los permisos y toda la gestión que se hace, pues no hay posibilidades de poder hacerlo. Y si no están dándose cuenta que la informalidad en Tlaxcala sigue creciendo, ¿qué va a pasar en este 2026? ¿No? Entonces pues tienen que trabajar, y el Poder Legislativo que finalmente no están escuchando. No están escuchando ni a la ciudadanía ni a los empresarios para poder hacer algo diferente y poder hacer que este Estado pueda cambiar, ¿no? Finalmente, ustedes, ¿cuál sería el llamado hacia la autoridad después de todo este panorama? Y como empezamos esta mesa, ¿no? El sector turístico que nos han dicho pues va en crecimiento. ¿Cuál sería ese llamado a la autoridad? Bien. Aquí en este caso sí percibimos un año muy difícil, 2026 y 2027 macroeconómicamente, no solamente específico para Tlaxcala, macroeconómico. Y más grave en el asunto de la renovación del TEMEC, que está en peligro de esta renovación, ¿no? Todo esto derivado desde el gobierno central. Entonces, de ahí parten mucho. No debemos bajar nosotros las manos, no debemos bajar la guardia. Nosotros estamos en México y estamos por México. Estamos en Tlaxcala y vivimos en Tlaxcala. Entonces, lo que vamos a hacer es unir fuerzas y luchar contra todos los pronósticos negativos, y seguir incentivando para que venga el turismo, y solicito abiertamente al gobierno que por favor se ponga las pilas y promueva al estado de Tlaxcala, porque no hay una promoción real, no la hay. Entonces, el gobierno se ha dedicado a promover puntos específicos, que no voy a mencionarlos en este programa, pero hay uno de Huamantla y hay otro que colinda con Puebla. Malquirico. Bueno, ya lo digo, aquí el compañero. Y la escondida. Y la escondida. Pero estos no son Tlaxcala, son nada más parte de Tlaxcala. Y sin embargo, son lo único que tienen promoción por parte del gobierno. Y no está habiendo una promoción efectiva para que vengan a conocer Apizaco, para que vengan a conocer Tlaxcala, siendo que tenemos muchas cosas y no está siendo aprovechado. Muy bien, bueno, pues si usted quiere conocer Apizaco, no se va a perder mucho. Hay mucho comercio, hay mucho desorden, hay mucho apartado. Ahora estamos reconociendo la cero tolerancia para los apartados. Ojalá dure, porque eso es parte del orden que se necesita, pero pues fuera de eso hay mucho. Hay barrios, hay gente, etcétera, pero lamentablemente cuando se estigma a una ciudad sucia, a pueblos sucios, a carreteras mal establecidas, pues entonces es también el panorama que afecta a esto. Paco, ya nos vamos. Pues cierro contigo. Pues yo espero. Pues sí, esa canción tan célebre de Juan Gabriel, ¿dónde iremos a parar? Pero acá yo confío en que sea un buen año para todos, que se tiene que dar un diálogo entre la autoridad y los empresarios. Sí se tiene que dar, sobre todo un punto, y con eso finalizo, en el terreno de la seguridad, porque el margen de inseguridad, la percepción está ahí contra la postura del gobierno estatal de que Tlaxcala sigue siendo un estado seguro. Yo creo que eso se deja en la percepción de cada ciudadano, qué es lo que vale. Muy bien, bueno, pues le agradezco por supuesto también a usted que hizo el favor de estar con nosotros a través de las redes sociales y por supuesto de la señal de FM Centro. Gracias y muy buenos días. Bueno. Punto de opinión. Los comentarios aquí vertidos son responsabilidad de quien los emite y no representan la línea editorial de esta emisora. Punto de opinión es una producción de FM Centro.